Bueno, hoy vamos a poner la lupa sobre Extremadura, porque la región se enfrenta a una de las elecciones más complejas de toda su historia. Y es que lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino cómo se sale de una encrucijada política que va a marcar su futuro más inmediato. Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? La disyuntiva para los votantes es brutalmente clara. La cosa está entre elegir a un candidato socialista que está bajo la lupa de la justicia o a una candidata popular que, para poder gobernar, quedaría prácticamente secuestrada por sus socios. Es que se ha montado lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. No es un solo problema, no. Son dos crisis, que no tienen nada que ver la una con la otra, pero que han chocado justo en el momento de las elecciones. ¿El resultado? Un escenario donde no hay ninguna salida fácil. Vamos a verlo paso a paso. Venga, empezamos por un lado de la tormenta. La campaña del PSOE está totalmente empantanada por los líos judiciales que rodean a su candidato, a Miguel Ángel Gallardo. Ojo, que no estamos hablando de un rumor o una pequeña polémica, ¿eh? Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a una investigación judicial en toda regla por presunta corrupción. Y claro, es el verdadero quebradero de cabeza para los socialistas. Y como digo, esto no son habladurías, la cosa es seria. La propia Unidad Central Operativa, la UCO, llegó a registrar la Diputación de Badajoz. ¿La sospecha cuál es? Pues que presuntamente se creó un puesto a medida para el hermano de Pedro Sánchez. Y el resultado de todo esto es que Gallardo ya tiene fecha para declarar como investigado el próximo 9 de enero. En medio de todo este embrollo hay un concepto legal clave: el fraude de ley. A ver, para que nos entendamos, esto es básicamente usar una ley de forma retorcida. O sea, coges la norma, pero en vez de usarla para lo que se creó, la utilizas para esquivar las reglas y obtener un beneficio que no te corresponde. Y cuidado, que esto no lo dice un político de la oposición, no. Es la propia jueza del caso la que ha valorado que el movimiento de Gallardo para convertirse rápidamente en diputado y así conseguir el aforamiento podría ser un intento de usar la ley para protegerse y de paso retrasar todo el proceso judicial. Vamos, que la cosa es bastante seria. Vale, dejamos al PSOE por un momento y nos vamos al otro lado del tablero, porque la situación del Partido Popular y de su candidata María Guardiola no es ni mucho menos más sencilla. Se enfrentan a lo que se conoce como una auténtica trampa política. La paradoja para el Partido Popular es de manual. María Guardiola puede ganar las elecciones, sí, pero podría ser una de esas victorias que saben a derrota. ¿Por qué? Porque tendría el título de presidenta, pero sin tener el control real para gobernar como ella querría. Y es que los números son muy tercos, solo hay que ver este gráfico. El PP se quedaría rozando los 30 escaños. La mayoría absoluta está en 33. ¿Qué significa eso? Pues que, hagan las cuentas que hagan, sin el apoyo de Vox no hay gobierno. Son matemáticamente imprescindibles y punto. Claro, esto la pone en una situación, bastante incómoda. Hay que recordar que hace apenas un año Guardiola protagonizó una ruptura muy sonada con Vox, diciendo que por principios no podía gobernar con un partido que negaba la violencia machista o que deshumanizaba a los inmigrantes. Pero claro, hoy la realidad electoral la obliga a volver a sentarse en esa misma mesa de negociación. Y por supuesto, Vox sabe que tiene la sartén por el mango y no se va a andar con chiquitas. El precio del poder es muy alto. No les vale solo compactar medidas. Exigen sillones en el Consejo de Gobierno. Piden un giro radical en políticas clave, como la inmigración con deportaciones. Y quieren tumbar las leyes de memoria histórica. Son sus líneas rojas, y de ahí no parece que se vayan a mover. Vale, ya hemos visto las dos partes del problema por separado, ¿no? El lío judicial de uno, la trampa política de la otra. Ahora vamos a juntarlo todo para entender de verdad la dimensión del dilema. La verdad es que es una elección tela de complicada. Yo creo que esta tabla lo deja cristalino. Por un lado tenemos a Gallardo, el candidato del PSOE, con una investigación judicial por posible corrupción que pesa como una losa. Y por el otro a Guardiola, del PP, que para ser presidenta necesita pactar y ceder poder ante un partido al que ella misma rechazó de plano por una cuestión de principios. Con este panorama, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué futuro le espera a Extremadura? Porque gane quien gane, parece que el gobierno que salga de aquí va a estar en la cuerda floja desde el minuto 1, ya sea por la inestabilidad de un presidente investigado o por las tensiones de un gobierno de coalición forzado. El riesgo de parálisis y de una legislatura muy frágil está ahí. Al final todo se reduce a esa última pregunta, ¿verdad? Cuando no hay una opción ideal, cuando ninguna de las alternativas convence del todo, la decisión se convierte en una lección sobre qué problemas se prefiere gestionar, qué riesgos está dispuesto a correr. En definitiva, la gente va a tener que decidir cuál es el mal menor.